Supermercados Morelos y Casa Coahuila Furniture presentan Bla Bla Bla, el podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Bla Bla Bla, el podcast desde la ciudad de los búfalos y los bisontes. Las nuevas oportunidades. Mónica. Y de la gran diversidad cultural. Ah, ya regresó la caserita. Ya, ahora sí ya sabemos. Ya estaba lista ya. Ya regresó la caserita. Dijo, ya le estamos así dando su lugar y todo. Ya la tenemos que aquí casi de planta, nomás porque no se deja, ¿verdad? De hecho, por eso tenemos esa planta atrás de ella, porque así decimos, cuando no está Mónica, está la planta, entonces... Mira tú. No, un gusto de estar aquí. Siempre como le digo a Omar, no, pues la paso muy bien acá los viernes en la noche, que me invite cuando no hay otros planes. Sí, exactamente. Sí, por eso le agradecemos mucho porque siempre que le llamo o que le pregunto, Mónica, ¿nos puede acompañar el día de hoy? Ella siempre está dispuesta. A veces no se puede porque hay más cosas, eventos, sobre todo por el trabajo y la carrera que usted lleva, y es entendible. Y Nacho ya se anda tragando algo, no sé qué anda tragando. Aquí anda la mascota del bla, bla, bla. No, pero estaba él muy activo, Nachito, le gustan las cámaras. No, le encanta la atención al condenado. ¿A quién se parecerá? Es más popular que todos. Bueno, bienvenido a toda la gente que nos está mirando. Allá el show como que anda un poquito lento, ¿no? Como que, ¿qué pasó? Nos va a correr la patrona. Se mira que le hace falta Hessler aquí. De repente miro que estoy hablando yo y tiene la cámara. Pues, tranquila, vámonos. Allá. Concentración. Concentración. Sí, bienvenido a toda la gente que nos está mirando el día de hoy. Esperemos que se la pasen bien escuchando o viendo el episodio del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la educación. Vamos a cubrir lo que es el sector escolar y también lo que es lo moral, la educación que nos dieron en nuestra familia. Uh-huh. Y aquí tenemos a una experta que es del sector escolar, mejor que ella. Y tenemos a alguien que investiga muy bien todo lo que viene siendo sus puntos y alguien que lo educaron bien. ¡Ay! Nacho. Esa es la prueba. Sí. Así que cubrimos muy bien todos los espacios. Pero antes de eso, lo tradicional. Anaya, ¿cómo has estado? Hace mucho que no te miraba. Ay, yo sé que ya me extrañaban esta semana. No me habían visto. Esta semana hemos estado muy activos, ¿eh? Sí, yo sé. Deja eso. Cuando estaba pensando en la grabación de hoy, literal me senté como 15 minutos en mi cama pensando con una crisis emocional una crisis mental de tiempo. ¿Es hoy cuando grabamos? ¿O es la próxima semana? Y si voy y estoy preparada y me alisto y voy y no hay nadie, ¡qué vergüenza! Pero y si no voy y si están ahí esperándome, y si fue como 15 minutos de... Oye, pero ¿por qué tanta pregunta si la de la idea de grabar un día extra fuiste tú? Porque así funciona mi mente. Soy una persona que tiene mucha ansiedad. No, de hecho sí, sufro de mucha ansiedad. Como algo que la gente no sabe de mí, que les platico por si es que tienen a alguien como yo en casa. Somos personas que llegamos tarde muy seguido. No creen que somos flojos. Básicamente batallamos mucho con eso de llegar a tiempo. Pero el verdadero motivo, y me tomó muchos años para mí entenderlo, porque yo no lo entendía. Yo decía, no inventes, o sea, soy la primera en levantarme en mi casa, tengo ya todo listo, y cómo fregado soy la última en llegar, no tiene sentido. Pero es mucho por la ansiedad, porque antes de poder salir de mi casa, o sea, yo ya tengo todo, estoy lista, estoy cambiada. Tengo que volver a regresar, revisar que tenga las llaves, revisar que traiga el celular 3 veces, revisar que aunque no haya cocinado en todo el día, la estufa esté apagada, revisar que se haya tendido bien la cama, que mis gatos no se hayan salido, que no los haya dejado encerrados en ningún closet. O sea, es una cosa horrible y terrible. Y aunque ya estés listo 20 minutos antes de la hora de salida, de repente cuando te das cuenta, ya vas 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos tarde y ahí tienes que llegar. Incluso a veces me ha pasado que ya tengo todo listo, ya llegué, y estoy en el carro, híjole, ¿y si llego? ¿Y si no llego? ¿Y si me llevo un pensado? Y son ansiedades que uno carga de cosas locas que uno trae de la niñez y todo eso, y toma mucho tiempo salir de ello. De hecho, hubo un tiempo en que sí logré ya entrar a mi ritmo, llegar a tiempo y hacer todas esas cosas, pero pasaron ciertas cosas nuevamente que me desequilibraron y otra vez estoy batallando con eso. Oye, pero es también una mezcla con OCD, ¿no? Porque también es de volver a checar otra vez doblemente, ¿no? Pues qué loco que lo menciones, pero recientemente fui diagnosticada. Sí. Yo tengo un poquito también de las dos. Creo que tengo OCD yo en mi casa. Ay, pobrecita mi esposa, yo soy de las personas que me encanta tener perfecto todo y que no me muevan las cosas de donde están porque yo me encabrono. Sí. O sea, si yo todo, siempre las llaves van a estar en el mismo lugar. Nunca va a faltar eso. Y mi esposa llega literal y avienta su lonchera por un lado, la chaqueta por otro y todo eso. Y eso a mí me estresa demasiado porque digo, ok, si todo el día yo mantuve la casa limpia, ¿por qué tiene que llegar este momento, no? Pero a mí me funciona todo al revés lo de la ansiedad.
Porque yo, por decir, precisamente veníamos ahorita en el carro, le estaba platicando a mi esposa que yo digo, ok, tengo estas 3 cosas que tengo que hacer durante el día. Y la primera empieza a las 11, yo desde las 9 ya me quiero ir. Porque se me figura que no me va a completar el tiempo. Entonces soy una de esas personas y al último resulta que termino las 3 cosas y todavía me sobra tiempo. Mira tú y Tenemos yo, que mezclar nuestras ansiedades, Omar. A ver, sácate la mitad del cerebro. Pero ustedes me han hecho pensar que en mi caso, yo sí tengo ansiedad. Yo sí sufro de ansiedad, pero es mi esposo el OCD. ¿Ya ven? Ahí está la curiosa combinación. Y yo quisiera ser como mi esposa. Mi esposa es bien relajada, te lo juro. Somos el complemento perfecto y no es por ser sangrón, porque mientras yo me exploto por un minuto, porque yo no soy de los que duro enojado mucho tiempo, yo exploto tampoco. Un minuto yo sí, y luego al siguiente minuto yo te estoy diciendo otra cosa, ella siempre me baja. Como que yo soy el que me elevo y ella es como que, tranquilo, no pasa nada. Un besito, una caricita. Manga, chapaca. Y luego ya lo que sigue. Con razón se le baja todo se baja ansiedad. Pero ¿sabe qué? Yo creo que todas las personas tienen algo, ¿verdad? Tienen algo y yo creo que uno se adapta a cómo vivir con eso, pero siempre es importante conocernos. En verdad, yo estoy impresionada que Naya dice, me acaba de diagnosticar, tengo OCD. Yo, ay. Pero, de hecho, esto es algo que a mí por eso no me gusta tocarlo con mucha gente, porque mucha gente, de hecho, batalla para entenderlo. Sí. Sobre todo por este aspecto. Por desgracia, se han popularizado mucho las enfermedades emocionales y los trastornos emocionales, las enfermedades mentales, trastornos mentales, que son 2 cosas diferentes. Ya lo usan como para victimizarse, ¿no? No solo lo usan para victimizarse, lo utilizan como si fuera algo cool. Por ejemplo, algo que a mí me frustra mucho, que en cuanto yo supe del diagnóstico, para mí fue un momento muy duro. La verdad, fue muy, muy estresante porque yo ya estudié qué era. Mi indagación y es horrible. Y en cuanto, por ejemplo, en mi caso, se lo mencioné a mi pareja, no, ¿sabes qué? Que fui diagnosticada con esto. Y su primera respuesta, que, o sea, no lo puedo tachar a él de malo porque es la educación que ellos llevan, su primera respuesta fue, sí, yo también, porque a mí me gusta tener las cosas ordenadas. Y yo, no, es que no entiendes. O lo más fácil, y así lo voy a poner, lo más fácil y lo más bonito del OCD es que no puedes mezclar cosas. Por ejemplo, yo guardo las botellas de agua en mi refrigerador y todas las etiquetas tienen que estar viendo al frente. Bueno, si en algún momento, no soy tan así. No, eso realmente, por eso te digo, o sea, mucha gente cree que nada más el acomodar o tener las cosas en orden es OCD. No, OCD es algo que siente literal. En el momento, y eso me pasó, por desgracia, a mi mamá le tocó, muchos años antes de ser diagnosticada, le tocó a mi mamá vivirlo y ella no lo lograba entender. Y ahora que ya lo supe que era, siento feo con ella que lo haya vivido. Porque te digo, yo siempre acomodé las botellas así y literal mi mamá lo único que hacía era, voy a agarrar el agua, no, esta agua no es, y la regresaba en su lugar. Simplemente no estaba volteando completamente al frente y yo era de gritar, explotar, casi llorar por 1 hora y decirles que estás mal, es que no ves. O sea, realmente es una cosa horrible. Sientes que realmente porque, por ejemplo, si yo tengo a mi pandoso así y me lo ponen así, me genera ansiedad. O sea, es una cosa que siento llorar, siento gritar, ¿sabes qué? Si ese no va a estar como debe de estar, mejor me salgo. No quiero estar en la casa. Entonces, por favor, eso es lo más bonito. En conclusión, nunca le muevan su micrófono aquí, por favor. Por favor, gente. No. O sea, realmente no. No, pero eso es muy importante, ¿no? Reconocer nuestras debilidades y fortalezas. Exacto. Saber de qué estamos hablando, como ella dijo, no etiquetar a alguien por etiquetar. Y es cierto, en el caso mío de la ansiedad es también diagnosticado, también he ido a terapia, también tomo medicación para la ansiedad. Uno tiene que ir cambiando porque como mujer las hormonas, uno va cambiando. Sí. Entonces, en un momento tomaba una medicina cuando estaba en la universidad, que me lo diagnosticaron acá en los Estados Unidos. Allá en Perú, pues uno cree que no. Uno cree que, te portas mal, eres malcriado. Y ahí va con la educación que tenemos. Exacto. Porque antes era, no, ponte a hacer algo. O estás de huevón. O tranquilízate, duerme más, respira. Que sí, realmente, si te pones y te adentras a mucho de eso, sí tiene mucho que ver con la forma en la que, el estilo de vida que llevamos, cuántos ejercicios hacemos, cómo comemos y todo eso. Pero muchas otras cosas sí son trastornos emocionales. Exacto. Y lo digo trastorno porque no es una enfermedad. Hay una diferencia entre una enfermedad y un trastorno. Una enfermedad es, digamos, te llegó un virus, te llegó algo que te dañó y que ahora necesitas un medicamento para curarlo. Un trastorno es algo que necesitas cambiar algo de tu vida, necesitas cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar para que realmente pueda haber una solución. Yo diría, es peor hasta cierto punto una enfermedad porque no lo puedes cambiar tú solo. Dependes de un medicamento. Ahora, el problema de un trastorno es que tienes que cambiar realmente algo que
que llevas haciendo toda la vida. Exacto. Y que si realmente pudieras simplemente cambiarlo, ya lo hubieras cambiado. Porque a nadie le gusta vivir así. Sí, y algo que también la gente tiene que saber, y esto lo hablamos en las clases de... Bueno, yo también enseño clases en expectativas familiares y lo hablamos mucho las mujeres que sufrimos de depresión postparto, que es algo que nosotros no podemos controlar. Exacto. Y eso es algo que la gente tiene que saber en general de los trastornos emocionales o psicológicos. Es algo que uno ya viene así. O sea, no puedes decir, contrólalo, lo tienes todo en la mente. O sea, yo he escuchado eso que mi papá me decía mucho, el control está en la mente. En cierta manera sí, pero hay cosas que están fuera de tu control, hay cosas que son ya algo de la química o de la química de tu cuerpo, o en el caso de las mujeres, de cómo las hormonas van fluyendo. Entonces, es algo que a veces tú no lo puedes controlar y ahí es donde necesitas ayuda. Exacto. Correcto. Sí, pues también tiene que ver mucho con nuestras experiencias y todo. Yo les iba a preguntar ahorita que dices con la vida que llevamos en Estados Unidos. ¿Ustedes hubieran cambiado todo eso por seguir en nuestro país, pero no haber logrado lo que hemos logrado hasta ahorita? ¿Mucho o poquito? Porque a lo mejor para gente que es exitosísima va a decir, lo que han logrado no es nada. Pero para nosotros, que hemos luchado por lo que hemos luchado, que nos ha costado lo que nos ha costado, pues es bastante lo que hemos llevado avanzado, ¿no? ¿Ustedes cambiarían todo eso, quitarse esos trastornos, ese estrés? Porque vivir en Estados Unidos es vivir bajo estrés, básicamente. Pues yo ahí sí no le puedo decir que sí o que no, porque yo tenía que salirme de Juárez. O sea, literal, ya lo he dicho anteriormente, para mí Juárez es cuestión de estrés. O sea, para mí, por eso yo ya no me veo regresando a México. Yo no me veo regresando a Juárez. Lo amo, pero me robó Juárez. Para mí crecer en Juárez me robó parte de mi infancia y me robó toda mi adolescencia y parte de mi juventud, porque fue cuando fueron los años oscuros de Juárez en los que literal yo no podía salir, fueron como 5 años de mi vida que yo no viví. O sea, nada más era ir a la escuela, vivía mis 8 horas en la escuela y era regresar y dejar de existir por completo en el mundo. Yo no podía salir. De Calderón, ¿no? Exacto. O sea, imagínate no poder ni siquiera... en un estatus de sobrevivencia, básicamente. Exacto. No podía salir a la tienda, no podía salir a ningún lado. Toques de queda, ¿no? No, aparte, fuera del toque de queda, mis papás no me dejaban hacer nada. O sea, yo casi no podía salir ni al frente de mi casa. O sea, era de que si yo quería hacer algo, tenía que ser adentro. Entonces... yo sé que lo hacían por amor y porque realmente tenían que protegerme. Sí, fue un momento muy difícil para las mujeres en Juárez, pero por eso es que a mí yo tengo muchas ansiedades a partir de, porque imagínate que te roben parte de tu vida y es como, ¿cómo regresas a eso? ¿Cómo curas algo que nunca existió? Entonces, por eso para mí es de que no, siento que es una mala comparación el decir dejaría todo esto por vivir en México. Ahora, si tú me pintas el México en el que yo crecí siendo niña, y me dijeras, ese México es en el que hubiera seguido, no el Juárez que te pasó después, no, sino el Juárez en el que cuando tú eras niña, yo te diría sí, yo dejaba todo por regresar a ese. ¿Por qué? Porque yo iba muy bien. Yo desde la primaria tenía becas que si hubiera nacido en México, hubiera podido tener esas becas, hubiera podido sobresalir académicamente hablando, cosas que aquí batallé por la transición y cosas así. Entonces, por eso nada más es que yo te diría sí, si fuera en un lugar más idealizado, más seguro, sí me hubiera quedado. Pero acá, ¿Usted, Mónica? Wow, esa es una pregunta muy difícil porque a la misma vez estoy viendo todo lo que he logrado acá y acá es donde he formado mi familia, ¿no? Entonces yo creo mucho en el poder del destino, o sea, en lo que dicen los americanos, it was meant to be. Cierto. O sea, yo de verdad no quería venir a Oklahoma, mi esposo lo sabe, yo quería irme a Texas. Y sobre todo a la universidad. ¿Cuál eran los de Texas? Son los Longhorn Texas. Longhorn, pero nosotros lo hacemos así. Sí, exacto. Entonces mi esposo le digo eso, siempre había tratado yo de ir a Texas como alumna de intercambio, entonces sí me da muchas cositas, o sea, en el sentido de que extraño a mi familia, extraño a mi mamá y mi papá. Y ellos nunca han tenido la intención de venirse para acá. Nunca han tenido la intención, no. Muy arriesgados allá. Sí, es verdad, porque mi mamá tiene su propio círculo de amigas, tiene su propia rutina. Exacto, mi papá también, pasa que mi papá está jubilado, sigue trabajando. O sea, él sigue trabajando porque esa es su vida. Y entonces mi hermano está en España, yo estoy aquí y de verdad, recién ahora o sea, como que me ha tocado más porque mi hermano me dijo, Mónica, ellos ya están haciéndose más de edad. ¿Qué va a pasar? Y yo, oye, de verdad no lo había pensado. O sea, como que yo ya había dejado la idea de que ellos, o sea, van a quedarse ahí, ya no quieren venir, no puedes convencerlos, pero es verdad, cuando ya se hacen de más de edad, ¿quién los va a cuidar? Sí, entonces, yo digo de que ahora tengo que estar abierta a la posibilidad de que de repente en algún momento regresaré. Pero cambiar todo lo que he pasado no puedo porque eso es la que me ha hecho la persona que soy.
Cierto, a pesar de las dificultades, de las noches que habré llorado, de los días que habré renegado, me habré quejado, porque las hambres. Todo, exacto. Y es que en verdad eso a veces, como estábamos hablando con Anaya antes, hay gente que tiene muy buenas conexiones y puede sobresalir en la vida, pero uno que viene de otro lugar, uno tiene que empezar desde cero. Exacto. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, el mismo hecho de que no me querían dar trabajo cuando me gradué porque no tenía experiencia, porque no había trabajado en otro lugar, y bueno, pues es que vengo de otro país, o sea, ¿cómo voy yo a tener esa experiencia de trabajar? Mientras que otros trabajan desde los 16 años o otros han tenido un internship, entonces es muy difícil, ¿no? Y yo creo que eso no podría cambiarlo porque me ha hecho quien soy. Yo creo que siempre reconozco la resiliencia de cada inmigrante y eso me gusta escuchar historias de otras personas. Pero a la misma vez sí extraño mucho mi papá. Mi país, así por sí, no lo extraño porque cuando yo vivía allá me daba mucha rabia, mucha cólera porque las mujeres no tenían tantos derechos o derechos estaban en el papel pero no se cumplían. Había mucho abuso infantil. Hablando de la educación, había muy poco acceso a la educación para aquellas personas que viven, no en la capital, ¿no? La gente que vive en pueblos pequeños, niños que tienen que estar caminando horas para ir a la escuela, la desnutrición infantil. Lugares, ¿no? Exacto, había tantas cosas que en verdad yo me distraía. De repente habría sido por mi ansiedad, pero era que yo iba en el bus a la universidad y escuchaba a quien hablaba de política, escuchaba a quien alguien hablaba de educación y a mí me daba cólera porque yo decía, pues, ¿de qué nos sirve hablar si nadie hace nada? Y luego ver la corrupción en la política y en verdad, sí también pasé creciendo por el terrorismo en Perú. Pasé por apagones, pasé por que no haya comida, por hacer largas filas por comida, por buscar arroz, por buscar leche, la época de tomar leche en polvo. Entonces, como que pues te das cuenta, te pega duro porque eres adolescente y no sabes cómo lidiar con eso. Pero a la misma vez feliz de que Perú salió de eso, pero igual yo siento que todavía hay muchas cosas por cambiar. En cierta manera me siento más segura aquí. Sí. Desde el mismo hecho de que puedes salir a trabajar y llegas tranquilo, no sabes muy bien que no te va a pasar nada en el camino, o sea, que tu hijo puede ir a la parada del bus y tomar el bus, o sea, sin ningún peligro. Entonces esas son cosas que en cierta manera pues tú dices, no, acá hay un poco más de seguridad. Sí. Correcto. Muy cierto. Pues bueno, después de este pequeño introducción vamos a pasar al tema. Que como que ya lo estábamos tocando, ¿no? Sí, porque todo viene relacionado con la educación. Y como dije en un principio, vamos a tocar lo que es el lado escolar y también lo que es un poquito el lado familiar, moral. Y vamos a empezar con Anaya, que nos explique un poquito acerca de su punto, que va más enfocado. Anaya que le gusta investigar. Sí, va un poquito más enfocado en lo escolar, ¿verdad? Mi investigación consta de que no investigué. No es cierto. Si la gente me mira que me hago un poquito así es porque traigo un poquito lastimado el pescuello. Yo dije, es porque ya le estoy estresando. Anaya ya empezó a hablar otra vez. No. Mi experiencia lo quiero hablar desde mis puntos de vista, lo que he visto, como tú dices, de la investigación, pero también de lo que he vivido. Lo que he vivido tanto estudiante, yo como estudiante en México, porque me tocó estudiar en Ciudad Juárez desde kinder hasta sexto de primaria, y a partir de ahí me voy al Paso a estudiar desde lo que viene siendo middle school, que viene siendo la secundaria, hasta que terminé la universidad. Pero también tuve la fortuna de ser maestra de educación primaria en México. No sabía eso, sí. Anaya. No, hombre, a mí mándenme ahí, yo de todo sé trabajar. Una monería ahí. Sí, no, hombre, una cajita de sorpresas. Y no les quiero presumir, pero sí sé poner ventanas, no voy a compararme con nadie, pero sé poner ventanas. No es cierto. Que no entienda, vaya al episodio pasado. Si ya se la saben, no se pueden perder los episodios, gente. No, pero ya hablando en serio, sí me tocó eso, y sí noté ciertos aspectos diferentes. Total, yo estudié todo el tiempo en escuela pública, pero enseñé en privada. ¿Qué materia? Inglés, aunque usted no lo crea. Era maestra de inglés como segundo idioma, y mi modo de hacer las cosas era a partir de la inmersión, o sea, de que no te voy a poner, bueno, sí seguíamos obviamente los libros y todo, pero también era de que yo creí, mi forma de ver las cosas, sobre todo porque eran niños pequeños, era de si se están divirtiendo, si están viendo la vida como un juego, y a través del juego están hablándome en inglés, se les va a quedar más grabado que a que si les digo manzana, apple, apple, manzana, apple. No, si están riéndose y pásame la apple que está ready. Y así, y entre los juegos empezaron a hablar inglés los niños, lo cual a mí me fascinaba. Pero lo que voy a decir es que yo he notado más en la educación. Don't hit your friend. Y vámonos. No es cierto. No. No, mi salón era muy conservado. De hecho, los niños siempre estaban sentados. Era, de hecho, los que mejor se portaban.
pero es por lo mismo porque la educación que yo tuve en casa y la educación que tuve en la primaria. A lo que voy con esto que yo he notado, la gran diferencia es que siento que hemos perdido educación en la educación. Vaya la redundancia, no me refiero al mismo tipo de educación. La educación en libros y todo eso, o no sé cómo se diga, la educación escolar, por así decir, yo creo que tiene que ir muy de la mano de lo que viene siendo la educación de la vida, de ética, de clase. ¿Por qué? Porque ya mencionaba hace creo que 2 podcasts o uno, que estaba leyendo el libro de Desde la esclavitud hacia adelante, y en este book el señor Washington explica la importancia de lo que es la educación básica, desde saber no solo leer y escribir, sino cómo comportarte, cómo hacer cosas con tus manos, cómo lavarte los dientes, higiene, la importancia de la higiene. Y él te explica mucho de cómo con el simple hecho de enseñarle a los niños lo que era la higiene personal, les creaba un sentido de personalidad y un sentido de ser como, ¿cómo se dice? Awareness, o sea, de saber cuál es tu lugar en el mundo, de sentirte que tú quién eres como persona, que más adelante eso se desarrollaba en todos los otros aspectos de su vida. Y yo siento que eso es algo muy, muy importante que se ha perdido. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les tocó, pero yo recuerdo en la primaria que entraba un adulto y que estabas escribiendo, leyendo, lo que sea que estuvieras haciendo, automáticamente lo dejabas, te ponías de pie y le saludabas por nombre. Sí. Buenas tardes, maestra tal. Buenas tardes. Ese es cierto, ahora no se hace. A mí sí me lo permitieron en la escuela en la que yo le enseñaba, pero yo he sabido que, porque hubo maestras que ellas estaban en la pública anteriormente, ellas me decían que ellas no podían hacer algo así. ¿Por qué? Porque los papás se quejaban de que no, les estás interrumpiendo, estás interrumpiendo su tiempo de estudio. Y yo lo que decía, no, es que lo que no estás entendiendo es que se les está enseñando que hay momentos en que tienes que interrumpir lo que estás haciendo. Para saludar. ¿Por qué? Porque al saludarlo, no solamente le estás dando el lugar al maestro, sino el maestro te está dando el lugar a ti. ¿Por qué? Porque no se sentaban los niños hasta el momento en que el maestro les decía buenas tardes. Para empezar, el maestro tenía que saludarles de regreso a ellos, y después de que los, o sea, acknowledge, ¿cómo se dice? Que los, o sea, que les sí, o sea, que los resaltabas, les decías, ok, ya puedes tomar asiento, y ya se sentaban y ellos seguían en lo suyo. No, pero es cierto, yo no lo he visto ahora mucho en las escuelas primarias, a poco. Yo estaba ahora antes, hace 5 años, estuve por 4 años, perdón, en Le Monde, que es una escuela de inmersión, y sí lo hacen en primaria. Pero yo me he dado cuenta ahora que tú me decías, ni en Cristo Rey, pero es que yo me he dado cuenta que cuando uno entra, cree que está interrumpiendo. Entonces dices, good morning, disculpe, y te diriges solo al maestro y no te estás dirigiendo a los demás. Exacto. Entonces es así como que uno le da pena y está, o sea, interrumpiendo y rápido, ¿no? Necesito a tal y tal, o tal estudiante, o necesito hacerte una pregunta, o, ¿me entiendes? Entonces yo creo que se ha perdido ese hábito. Y en las escuelas secundarias acá en Estados Unidos estuvo mucho más difícil, porque yo creo que en las escuelas primarias tratan de seguir cultivando ese sentimiento de familia, se va perdiendo en el middle school, y ya para la secundaria yo ya veo que es una desconexión completa en general. Exacto. Y son cosas que yo siento que son importantes que a los niños se les siga enseñando. ¿Por qué? Porque les enseñas tanto cómo se mueve el mundo de los adultos, como también que no por ser niños significa que no los tomas en cuenta. Tienes que tomarlos en cuenta. Yo siempre me gustó enseñarles de que no porque tú, de hecho, yo a mis estudiantes les hablaba como, ellos me decían Miss Anaya, y yo les decía, oigan, joven López, joven tal, joven, o sea, yo siempre les hablaba, oye, señorita, no, pórtese bien. Y incluso hay momentos en que yo les hablaba de usted cuando que yo tenía que llamarles la atención, les hablaba de usted. ¿Para qué? Para que supieran la diferencia de que, ok, aquí vamos a ser formales porque te estás portando mal. Entonces aquí no somos amigos, somos maestra hablando al estudiante, y no porque yo sea tu maestra soy mayor que tú. Tenemos que ponernos a la par y empezar a hablar desde ahí. Y yo siento que eso se podía más antes. Aparte, antes existía lo que venía siendo la reprensión física, que había un castigo físico. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque sí había maestros que abusaban. Yo recuerdo niños sangrando de las orejitas cuando era niña, sí, que tenían sus cicatrices y ellos nos platicaban. Recuerdo, recientemente estaba caminando por Home Depot y luego vi el metro y yo, ¡ay, cuántos recuerdos con esos metros! O sea, tantos trancazos que total, a mí nunca ningún maestro me tuvo que pegar. Pero sí lo viste. Pero sí, de que lo vi. Pero también en ese momento me quedé pensando en algo que sin querer caí como anillo al dedo porque yo no sabía que este iba a ser el tema, pero sin querer lo pensé hace unos días,
yo dije, mi mamá, estaba pensando en mi mamá, porque mi mamá se peleaba con los maestros y ya, o sea, iniciando las clases ella llegaba y se echaba un tiro con de uno de mis maestros y le decía, a mi hija, usted no la toca. Si tiene un problema con ella, va a llegar, me va a hablar a mí y yo la voy a corregir, pero usted no la toca. Usted no tiene ni por qué regañarla, ni por qué gritarle, ni por qué pegarle. Y yo así de que, uy. Y yo me quedaba con cara de, es cierto, así debe de ser, pero luego me quedé pensando, bueno, funcionaba conmigo, porque tenía autoridad en casa, porque yo tenía consecuencias en casa. Si yo no hacía las cosas bien en la escuela, en mi casa me iba mal. Yo no iba a poder salir a jugar, yo no iba a poder hacer esto, o sea, me iba a sentar todo el día a hacer tarea. Entonces, eso funcionaba en ese específico caso. No funciona con muchos niños hoy en día. ¿Por qué? Porque es difícil, o sea, yo llegué a mandarle a estudiantes, no quiero hablar mal de ninguno de los papás, si es que alguno de ellos, porque sé que hay todavía unos de mis niños que todavía me siguen en redes sociales, muy bonito, pero se siente mucho el estrés. Y escuchan el podcast. Exacto. Mi Sanaya. Exacto. Ay, qué bonito. Pero realmente es doloroso. A mí, yo sí llegué así que las lágrimas de cocodrilo que se te partían el corazón, porque había cosas que realmente necesitabas a los papás, necesitabas que fueras un equipo con ellos, y a veces los maestros están ahí con todo. O sea, yo literal era muchachita, no tenía novio, no tenía nada, o sea, entonces lo único a lo que me dedicaba eran mis niños, que yo los veía como mis niños, mis estudiantes. Claro. Entonces, si un papá hubiera llegado conmigo y me hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo estoy batallando con mi hijo en tal aspecto, podemos los miércoles después de escuela 1 hora extra, yo hubiera dicho, sí, ahí estoy. Pero era lo contrario, yo llegaba con los papás, oiga, yo les dejaba notas escritas a mano, necesito que me apoyen en tal. Yo incluso dejé de darle tarea a ciertos niños porque no las estaban haciendo, porque no tenían tiempo en casa, porque papá y mamá no le ponían atención, o en ocasiones nada más tenían a mamá y no les ponía atención. ¿Por qué? Porque mamá estaba con el novio, ocupada. Entonces, yo les empecé a mandar notas, papá o mamá, no les estoy dejando tarea, pero te pido que pases 5 minutos de lectura con ellos. 5 minutos, ¿por qué? Porque eso le va a impactar con el niño. Ajá. Ni eso. Entonces ya ahí fue cuando ese recuerdo del metro y de que mi mamá regañando, me quedé pensando, con muchos niños hoy en día no funciona. Y por eso es que la educación, por desgracia, hoy en día va mucho en declive. ¿Por qué? Sí. Porque no es cierto que tenemos peores maestros. Bueno, hay algunos que sí, pero algunos son peores porque están desmotivados, porque por más que enseñan en clase, todo se destruye en el momento en que el niño sale de las puertas. Entonces, no pueden salir, no sobresalen. Y luego, aparte de eso, agrégale que el gobierno agrega cosas para ayudar, como lo que viene siendo el No Child Left Behind en Texas. Creo que eso ya es en todo Estados Unidos. ¿Qué es eso? Para los que no conocen o que no tienen niños, el No Child Left Behind es un programa educativo que se empieza aquí con la idea de que están reprobando a los niños injustamente. Entonces, a partir de cierta fecha, no me acuerdo si fue hace 10, 15 años, ya ningún niño se reprueba. Aunque el niño no sepa nada, no sabe leer, eso no sabe escribir. No, ay, Omar. Pero es horrible. Con honores. Exacto, es horrible. Pero lo que tú dices es muy difícil. Primero, has tocado un buen punto. Los padres ahora no se involucran. Y yo no los culpo porque hay algunos que tienen que trabajar. Yo tengo estudiantes que ellos también trabajan, si están en la secundaria, para ayudar a su familia, y tengo, muchas veces me dicen que sus papás trabajan en doble trabajo porque son inmigrantes y la vida es difícil acá. Sí. Pero también hay padres que sí tienen una vida muy cómoda y no quieren involucrarse porque tienen la idea de que la educación solo es en la escuela. O que el maestro tiene que hacer todo. Exacto. Tiene que educarlos absolutamente, no solo enseñarles a leer y escribir, tiene que enseñarles todo. Tienes que enseñarles todo, pero no puedes reprenderlos, no puedes castigarlos, no puedes gritarles, no puedes enojarte. Es lo que te iba a decir ahorita. Un poquito, y vaya que a tu mamá la admiro mucho, pero un poquito lo que hacía tu mamá no era como quitarles un poquito de autoridad a tus maestros también. Como que no le hagan, no me la regañen, no me la pues oye, pues es que está bajo mis reglas en este momento. Pero a la misma vez era como defenderlos, y eso es algo que uno también está clamando mucho acá en Estados Unidos. Yo siempre le digo a los padres que ellos son los primeros advocates, los primeros defensores de sus hijos. Porque así tú le estás diciendo al maestro... Pero ya cuando suceda, o sea, no quiero decir que llegara al límite, pero si tú miras que el maestro sí es, como dices tú, abusa de su poder, pues entonces sí le pones un alto. A eso me refiero. O sea, mi mamá, esos a los que se echó. Porque en la primera en la que yo estaba, voy a poderte decir que el 80 o el 90% de los maestros
agredían a los niños. Entonces, pero la diferencia de lo que hacía mamá es que no crees que nada más llegaba y le decía no hacía nada, no, o sea, literal había consecuencias y a veces eran más gachas que si yo hubiera preferido que un maestro me diera un barazo y hasta ahí llegó, porque mi mamá me castigaba toda la semana, pero mi mamá tiraban la patilla. Sí. Ya ves, o sea, cosas así. Pero por eso ¿En tu maestro o en casa? No, el maestro. No, pero a mí no me han hecho, o sea, ninguna agresión física así de ese tipo, pero mi papá, o sea, me dolía si mi papá se enojaba conmigo, era lo peor, y sí me jalaba de la patilla en extremos, así, en casos extremos, y sí sé de lo que es el dolor de la... Sí, a los maestros te los tiraban. Y tenía unos muy pasaditos de lanza. Pero te digo, o sea, pero es que ahí depende mucho del padre y de qué tan involucrados estaban, porque en mi caso yo tuve la fortuna de que era papá y mamá. Los dos estaban involucrados a la par. Si mi mamá por algún motivo no iba a la junta, iba mi papá. Y de hecho, usualmente buscaban ir los dos a la junta. O sea, no era de que tú eres la mujer y te echas toda la bronca. No, es que eso también pasa siempre acá. buscaban estar involucrados. Yo me he dado cuenta que hay muchas que son las mamás las que están involucradas. Y ahora en Cristo Rey también me he dado cuenta que las mamás son las que llenan la aplicación, las mamás son las que llevan. No hay mucha participación del padre y eso también es muy importante. Exacto. ¿Y se hacen los dos idiomas o nomás en inglés? Las aplicaciones en los dos idiomas. No, las juntas o La mayoría de las juntas en los dos idiomas, hasta las juntas para padres de familia. No hay pretexto. O sea, yo siempre he dicho que el idioma no es una barrera. Yo creo que uno debe de estar ahí porque así, por ejemplo, digamos de que la mamá de Anaya no estuviera en Estados Unidos y no hablara inglés, pero el mismo hecho de ir con una traductora o mandar una nota, decir, por favor, me avisan cómo está mi hija y por favor, cualquier problema yo lo arreglo. O sea, eso quiere decir, ya para el maestro le da un mensaje de, esta mamá quiere participar, esta mamá es involucrada, y también a la misma vez, si no eres un buen maestro, hay que tener cuidado con esta mamá. ¿Me entiendes? Pero lo único que quiere uno es que, y no todas las escuelas lamentablemente dan bienvenida a los maestros. Yo he venido de escuelas que sí, queremos que las padres de familia, queremos que los padres vengan, las puertas están abiertas, pueden venir en cualquier momento, pero hay escuelas que no, hay escuelas públicas que inmediatamente tú entras y te están preguntando, pero ¿por qué vienes? ¿Y a qué vienes? Entonces no puedes pasar de ese check-in de la registración, porque me ha pasado eso con mi hijo en primaria, porque le dio escuela pública. Tienes que tener una razón para ir y no simplemente porque quieres saber cómo va todo. Y de hecho, y eso es muy importante, eso que menciona también de que los papás no están entrando, porque eso es otra cosa que está pasando. Hay muchas cosas que no se están permitiendo en las escuelas y se culpa a la escuela, pero luego tienes que pensar por qué lo están haciendo. Por ejemplo, recientemente salió un video en YouTube, de esos que publican los muchachitos en TikTok y eso, y a mí me salió en YouTube. Y no inventes, yo la verdad por dentro me dio una cólera que dije, qué impotencia y qué horrible ser la mamá de esa jovencita que probablemente no va a tener un buen futuro. ¿Por qué? Porque la maestra, al parecer es una muchacha que la maestra ha estado reprendiendo por meses. ¿Por qué? Porque está hablando en el teléfono enfrente, a la mitad de la clase, en el celular en la clase. Porque quién sabe, o sea, la maestra llega al límite de que llega al límite de que le dice, hasta aquí, no solo estás interrumpiendo tu educación, estás interrumpiendo la de los demás. Entonces, le quita el celular y lo único que le dice es, te lo quito a la salida, cuando se termine la clase, cuando se termine la escuela, te lo regreso. O sea, a mí sí me hace algo muy coherente. Y muy justo. Yo entiendo que los niños, por las cosas que están pasando hoy en día en las escuelas, si yo tuviera un niño, yo quiero que tenga un celular 24/7 en la bolsa, pero no quiero que lo esté usando. Él tiene que aprender y tiene que saber que es un celular para emergencias, no para estar mensajeándose con sus amiguitos a la mitad de la clase. Entonces, ese maestro le quita el celular. ¿Qué hace la muchacha? Agrede al maestro. Oh, wow. Agrede al maestro y ¿qué pasa? Le hablan a la mamá. ¿Qué hace la mamá cuando llega? Agrede al maestro porque a su hija no tiene por qué quitarle el celular. Ella se lo compró. Y yo ahí es donde digo, en serio, señora, el momento es para mí frustrante ver que un desconocido que nada más ha estado con tu hijo por meses, porque si mucho van a estar 2 años con tus hijos, esos maestros, que les importe más el futuro de tu hija que a ti como mamá, porque sinceramente, ¿qué puedes esperar de una muchachita que ahorita no puede dejar su celular en clase? Que no está aprendiendo nada y que está aprendiendo a faltar el respeto a su autoridad. ¿Qué significa? ¿Qué clase de trabajo va a tener al rato? Discúlpenme, pero va a sonar horrible, pero OnlyFans no es para todos. No todos van a lograr salir ahí. Y yo sé, todos queremos, pero no va a ser. Y aparte, ¿para qué tener un OnlyFans cuando ella puede ser la siguiente presidenta, cuando ella puede ser el siguiente futuro? No quiero denigrar a nadie diciendo que ninguna carrera es mejor o peor. Qué miedo que es adolescente. Pero, sí, pero imagínate, o sea. Así llegó Trump, él usaba su. No, pero hablando en serio, o sea, sí es triste. Es triste que las personas no
no estén tomando en serio la educación de los hijos. Pero yo creo que es un tema muy complejo, porque a la misma vez estamos viendo que ahora los padres se hacen padres más jóvenes. O sea, tenemos muchos padres que son ahora más jóvenes, ya no estamos viendo tantos padres que son de mayor edad o que han venido, o sea, hay una combinación, pero yo me voy dando cuenta que cuando yo empecé a enseñar en el 2006, había más padres de más edad que su vida entera ha sido de México y han venido acá, entonces hay un conjunto de valores, ¿no? Lo que ellos venían de México, cómo eran las reglas, de lo que aprendieron allá, cómo veían el sistema educativo y luego venían acá y era otra cosa, pero igual trataban, eran su mejor intención estar involucrados. Pero ahora veo, a través de los años veo que ahora hay más papás jóvenes que no han tenido esa estructura. Entonces, que se olvidan mucho de ser papás y quieren ser amigos. Exacto. Y entonces es ahí el problema. Por eso digo, el tema de la educación es complejo, porque también en las escuelas ha habido muchos cambios. Por la seguridad, yo también entiendo de que todos tenemos que pasar por un check-in, un registro, ¿no? Porque pues lamentablemente ahora con todos los tiroteos que han habido en las escuelas tienes que tener mucho cuidado. Pero a la misma vez, entonces se establece... Que insisto, el primero que hizo el check-in en Cristo Rey en la nueva escuela fui yo. Exacto. Lo tenía que decir. No vamos a decir por qué. Con él comprobamos que el sistema trabajaba. Me pusieron de ratita ahí de experimento. De guinea pig, como se dice. Ajá. Pero yo digo de que a la misma vez, como tú estás hablando de No Child Left Behind, yo sé que hubo un buen propósito, pero a la misma vez es verdad. No se puede dejar de pasar el año a todo el estudiante a menos que el padre esté de acuerdo. Entonces, eso es muy difícil. Y yo en todos estos años que he estado aquí, hay padres que sí van a estar de acuerdo, pero hay padres que no, porque te van a decir que no, que así es su hijo, y sobre todo en la primaria. A mí me parece que la primaria es tan básico que tengan esa estructura y esa fundación para la educación, que le harías un daño, que es mejor repetir en primaria que repetir ya de más grande, ¿no? Porque obviamente hay lo del bullying, no se siente bien el niño y todo eso, pero a la misma vez tienes que tener mucha información en el sentido de que la maestra también tiene que estar documentando en qué está fallando el estudiante, si es que es verdad que no puede leer o hay una disabilidad de aprendizaje, algún problema de aprendizaje, si no puede contar, o sea, hay tantas cosas ahora y yo me he dado cuenta que los niños de estas nuevas generaciones tienen más déficit de atención y también déficit de hiperactividad. Entonces también no sé, nadie si todo es investigado, pero hay hay tanta información allá afuera, que si es lo que comen, o qué pasó durante el embarazo, o sea, hay mucha investigación, pero yo me pongo a pensar, ¿por qué hay ahora más casos? ¿O será que de repente antes no se prestaba atención a los casos? Porque ya que hemos hablado de salud mental, tal vez de repente no se prestaba atención antes al déficit de atención y hiperactividad. Yo creo que en mi caso era de hiperactividad, de atención, porque yo era de las personas que podía estar hablando caca con alguien, pero este oído estaba atendiendo a la maestra, y se me decían suyo, y yo volteaba y me hacían una pregunta y podía responder. Pero yo sí me distraigo muy rápido, o sea, tengo que estar bien enfocada. Entonces yo digo que tal vez era que no había en ese momento el diagnóstico, así como lo del autismo. No estaba tan estudiado, ¿no? Ese es cierto, pero a la misma vez las escuelas acá en Estados Unidos, no todas las escuelas tienen los mismos recursos. Exacto. Lamentablemente, cuando dicen que hay acceso a la educación acá en Estados Unidos, depende en qué distrito vivas, en qué vecindario estás viviendo. Por eso vemos las diferencias acá en nuestra ciudad de Oklahoma City Public School, con Moore, con Norman, con Edmond, lo cual me parece injusto. A la misma vez, cada estado tiene sus diferentes reglas y hay sus pros y cons, ¿verdad? Y entonces uno siempre tiene que estar ahí al tanto qué está pasando a nivel nacional y también qué está pasando a nivel estatal. Entonces yo sí sé que es un tema muy complejo, pero lo que sí no debe de cambiar es que los padres deben estar involucrados. Exacto. Correcto. Eso yo creo que es una base, pero también todo eso de que los exámenes estandarizados son un completo dilema. Para mí yo siento que mejor que No Child Left Behind, en lugar de querer imponer ese programa, quiten exámenes estandarizados. ¿Por qué? Porque eso realmente no te ayuda. Yo, literal, salía a Commander en esos exámenes y no tenía idea de qué estaba haciendo. Porque, o sea, podía ser muy buena en el examen, pero eso no se ¿cómo se dice? No se transmitía en mi educación completa de las otras cosas. No se traduce igual, exacto. Porque ¿cuál era mi problema? Yo, por lo mismo de que si alguien me hubiera puesto atención en ese entonces, se hubieran dado cuenta que todas las respuestas me las sabía, pero nunca entregué tareas. Y todas mis tareas las hacía, simplemente no las entregaba. ¿Por qué? Ya de grande me di cuenta eso de los CD y todo eso. Pero yo en ese entonces, o sea, tú veías mis clases, mis calificaciones iban bajando. ¿Pero por qué? Porque nadie se ponía atención a decir, hey, aquí algo está fallando. Es una buena estudiante, pone atención, sabe las cosas, pero no me está entregando tareas. A lo mejor algo está pasando en casa, a lo mejor algo esto. Exacto. Pero no les importaba. ¿Por qué? Porque salía bien en los exámenes.
El examen estandarizado decía que estaba bien, vámonos con eso. En cambio, le ponían más atención a otros estudiantes que no le echaban ganas, que no querían, que realmente, de hecho, muchos de ellos se salieron de la escuela porque realmente no les interesaba la escuela, pero perdían los maestros el tiempo en eso. ¿Por qué? Porque el examen les decía que ellos eran los que tenían que poner atención. Pero también ves la otra cara de la moneda. Acá en Estados Unidos que he visto mucho es que hay muchas escuelas que enseñan para los exámenes. Exacto. Porque si te das cuenta, cada escuela tiene un report card, tiene su tarjeta de calificaciones. Es acceso al público, que es, algunas escuelas están con una F, otras una C, una E, una A, una B. Ya me estoy poniendo una letra extra. Una X, una Z. A la W. No, entonces una S de suyo. Pero yo digo que eso también no es bueno porque hay muchos maestros que solo enseñan para el examen y se olvidan de todos los demás. Sí, muchísimo. Y están ahí con drills a los muchachos, ¿no? Que de matemáticas y de lectura, porque también dependen de los fondos. De los fondos económicos que reciben. Entonces, si están mal, ¿qué va a pasar? Si están bien, o sea, por eso digo. Y yo creo que de ahí se trastorna un poquito más a la historia de lo que viene siendo la educación escolar, en el aspecto de que anteriormente las escuelas eran fundadas por la comunidad. O sea, literal, la escuela hacía su venta libre, por ejemplo, su venta de garage, en la que toda la gente de la comunidad donaba algo, la escuela lo vendía y los fondos eran utilizados para pagarle a sus maestros, para esto, el que tenía dinero les donaba, la gente de dinero invertía en esas escuelas. ¿Por qué? Porque antes se sabía que niños con educación, niños estudiados, iban a ayudar al mundo a progresar, iban a ayudar a tu ciudad, a tu país. ¿Por qué? Porque si los niños, seamos sinceros, si el nivel educativo de una comunidad incrementa, la calidad de vida de la comunidad va a incrementar. ¿Por qué? No solamente porque hay más ingresos económicos, sino porque moralmente hablando la comunidad se siente que vale más. Yo no me puedo comportar igual que alguna persona, insisto, no quiero insultar a nadie, pero no me puedo comportar igual que una persona analfabeta o sin estudios, que realmente no le interesa estudiar. ¿Por qué? Porque yo ya superé esa etapa. No puedo, simplemente no puedo llevarme igual, no puedo comportarme de la misma manera, porque yo ya tengo cierta educación que a mí se me dio, no solamente en casa, sino educativamente hablando. Y esos eran valores que se imponían antes. Ahora, como ya vivimos en una sociedad muy global en la que no quiero llegar a esas ideas de que, conspiración, pero realmente, seamos sinceros, a la gente de mayores ingresos, que ya tienen una vida con buenos ingresos, no les interesa que nuestros niños se eduquen más. La verdad es que no. Es que en eso vemos lo de la política. ¿Y por qué no les interesa? Porque mientras más gente de nuestras comunidades de bajos recursos se eduquen, a más altos niveles van a llegar y van a poder cambiar más cosas. Si yo ya tengo el dinero y yo estoy cómodo con mi estilo de vida, a mí no me conviene que el niño pobre que vive junto a mi casa tenga más dinero que yo o logre más avances. ¿Por qué? Porque yo prefiero, si una comunidad no tiene educación, es una comunidad que puedes controlar. Correcto. Así de fácil. Entonces, tenemos que meternos a la idea de la mente de que no, si realmente queremos salir adelante, sí necesitas educarte, porque aunque no es el componente o el único factor importante para que alguien sobresalga, es el factor que se puede medir, que realmente logra hacer que sobresalgas de un nivel socioeconómico al siguiente. Si realmente quieres decirme alguien o cuál es la clave para que alguien pase de economía pobre a clase media, a clase media o de clase media a clase alta, es tu nivel de educación. Eso automáticamente, quieras o no, te va a ayudar a levantarte más. Ya si no haces nada con tus estudios, pues no, ¿verdad? Pero sí es algo que quiero que recuerden. Tienes toda la razón, porque yo creo que eso es algo que se ve clarísimo en nuestros países. ¿Se han dado cuenta? Hay mucha falta de educación, hay desnutrición infantil, hay mucha falta de trabajos, o sea, hay toda una decadencia en todas las áreas que tú controlas esa población brindándoles pues un sueño, lo mínimo de que va a haber más trabajo, se le van a pagar mal a los maestros. Te voy a regalar bolsas de arroz. Eso también se ve mucho, es verdad, se ve mucho en las campañas y a la hora de la hora no hacen nada y es pura corrupción y ellos son los que se benefician porque como tú dices, están controlando a las masas. Acá sí se ve también, solamente que es un poquito así como que más escondido, más disfrazado. Pero si te has dado cuenta, desde lo que ha pasado con Trump, se va descubriendo más y más cosas. Sí. Entonces, sí, también se ha visto lo de los escándalos de la gente que tiene dinero, que paga a esas universidades grandes para que sus hijos entren con mayor facilidad o pagan a alguien que le va a hacer el trabajo sucio para que ellos ingresen y luego tú te quedas como que ¿y qué pasó con la gente que no tiene dinero? Exacto. ¿Qué pasa con la gente o es un niño muy estudioso que no tiene dinero pero debería tener la oportunidad de ir a una universidad
de alto prestigio. Pero ves por el otro lado a gente que tiene dinero, hace el trabajo sucio, ingresan porque van a donar un buen cheque a tal y tal programa de la universidad. Entonces, tú te vas a dar cuenta de cómo es la corrupción y en verdad es básicamente eso de no querer que la gente de bajos recursos sobresalga, aspire más, tome esas posiciones de liderazgo y haga algo mejor por su propia comunidad. Correcto. Y yo nada más quiero cerrar mi punto con esto. Sí se puede salir adelante educativamente hablando. Sí se puede, aunque todo esté en tu contra. Yo vengo de una buena primaria. La secundaria, ahí hubo ciertos desniveles con buenos y malos maestros. A mí me tocó racismo literal de que un maestro nos sentaba con las respuestas en el examen circuladas porque él no quería enseñarnos porque nada más hablábamos español. Y él literal nos sentaba en una orilla, en un rincón, y la escuela no hacía nada al respecto. Y yo fui de los pocos estudiantes que se quejaron y yo abiertamente dije, este maestro es racista. ¿Por qué? Porque caminando a mí me enseñaron que al maestro le dices buenos días y el maestro te responde. Pasaba yo, una estudiante anglosajona decía buenos días, el maestro, y ella lo ignoraba. Pasaba yo y le decía buenos días al maestro y el maestro se daba la vuelta. Así me tocó a mí en la secundaria. Aún así, logré salir adelante. Cada año salía con las mejores calificaciones de esa escuela, con diplomas de esa escuela. De ahí paso a la secundaria. Ahí sí, en la prepa. Ahí sí hice muchas cosas mal, la verdad sí me desvié en muchos aspectos, porque también, por desgracia, sí estaba muy enfocada en mi preparatoria a que se le ayudara a las mujeres que estaban embarazadas y a los estudiantes que no estaban haciendo bien, que si eran de 6 para abajo eran los que les ponían atención. Yo pedí ayuda en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque yo era estudiante de A y B, y cuando llegaba a sacar una se decía, necesito ayuda, quiero salir adelante, y la respuesta de los maestros era, no. ¿Por qué? Tú no lo necesitas, tú estás lo suficientemente bien. Y yo les decía, no, porque yo quiero entrar a la universidad y si no tengo el dinero para la universidad, necesito becas. Y la respuesta era, no. Hay alguien más que necesita más que tú. Realmente yo vengo de esas clases de educación. ¿Y qué creen? Yo no tuve que pagar un quinto para la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad se paga sola cuando tú realmente mantienes unas buenas calificaciones. Y aún así yo la regué en muchas ocasiones, reprobé clases, pero eso no es un factor para muchos que se les dice, no, es que no tengo dinero para ir a la universidad. No es cierto. Aquí en Estados Unidos, si quieres, puedes ir a la universidad completamente gratis. Y aplausos. Entonces, no hay pretexto para nadie, gente. ¡Ay, aplausos! Pero sí, que estudien, por favor. Lo quise decir rápido para que la gente realmente entienda. Lo que tú estás haciendo es que el futuro de cada uno esté en sus manos. Exacto. Y hay que ya dejar de la victimización. Definitivamente. Sí, de que se puede. Bueno, vamos a pasar al segundo plan. Perdón. Todo se ció. Ya estamos acá. Nos ardimos aquí. Tranquilas. Y yo voy a dar un poquito la definición. Soy yo para presidente. No, Anaya. Sí, Anaya. Las dos en conjunto. Las dos. Somos aquí. Una la presidenta y la vicepresidenta. Sí. Yo para el gabinete. ¿Quieres ser tesorero? Ok, yo voy a dar un poquito lo que es la definición de educación. Dice, formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura de las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Ok, yo les voy a dar un poquito de los que son los valores de la educación moral. Ok. Uno es el respeto. Cuando te enseñan, yo me voy a enfocar un poquito más en lo que es la educación familiar y lo moral, ¿no? Es indispensable que desde niño te enseñen a respetar, ¿no? Sí, correcto. Porque mucha gente también por eso se pierde, porque no tiene respeto y no sabe que hay gente a la que le debes, pues sí, siempre hay alguien arriba de ti. Siempre, sí. Entonces, otro es la justicia. Hay veces que nos queremos pasar la justicia por donde ustedes ya saben, por el arco del triunfo, y básicamente vivimos en un mundo donde sin justicia, sin leyes, pues sería... Bueno, sé cuál es el arco del triunfo, pero no entiendo bien la expresión. Yo sí la entendí. A rato la digo. Ok. La otra es la virtud cívica. Educación sobre la virtud cívica. Yo no probaba las clases de cívica. Eso se ha perdido acá en Estados Unidos. Sí, totalmente. En México también. ¿Sí? La verdad, sí. Sí, yo sí siento que sí. En todo el mundo. Bueno, yo vengo con una buena educación cívica porque en Perú es obligatorio votar. Yo no puedo creer que acá hay gente que no vota. Yo por eso me hice ciudadana. Eso fue como me convencieron. No me quería ser ciudadana, pero me dijeron que podía votar. Y dije, ¿cómo que no puedo votar con mi green card? Y me decían, no, tienes que ser ciudadana. Llegaba con su green card y le dije, no. Entonces yo creo que esa es parte de tu educación cívica. Sí. Que a pesar que tú no estás de acuerdo con quien es tu presidente, eso no quiere decir que tú no quieras tu país y quieres hacer cosas por tu país. Es más, le decían allá la patria. Sí. Entonces uno tiene que respetar el Día de la Independencia, los símbolos patrios, pero tu deber cívico es votar. Sí, y eso ya acá yo no lo veo. La virtud de la ciudadanía. También te educan en cuanto que es la virtud de la ciudadanía, lo que es el tener, en este caso, más
¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, ayúdame. Ay, Más derechos, ¿virtud? pues. Más derechos. La otra es la responsabilidad por sí mismo y por el prójimo. Muchas veces nos educan como que hay unos que dicen, mientras tú sigas avanzando, no importa quién dejes atrás. Y no es cierto, a veces también tenemos que enfocarnos en cuanto es la gente hay mucho egoísmo y si te das cuenta, eso está mucho en los medios sociales. Hay mucha competencia, pero no una competencia sana, porque uno quiere que todos tenemos nuestro propio campo. Yo no debería estar compitiendo con nadie o contigo porque todos somos en áreas diferentes. Y si estuviéramos en las mismas áreas, vamos a beneficiar a la comunidad al final. Y nosotros tenemos vidas diferentes. Eso es algo que la gente no comprende, pero yo veo mucho en la juventud, lo veo mucho en las Kardashians, lo veo mucho en lo que la gente sigue. Y a veces no es una competencia sana y hay mucho egoísmo. No les importa lo que está pasando en el país, en el mundo, en la sociedad. No les importa qué está pasando ni en la familia. Y no solo eso, siento que hoy en día no solo es que no te importe, sino es que te agarras o abusas también de los demás. Por ejemplo, algo que he notado que ha salido en redes sociales y yo todos, por si alguien se queja, yo todos los bloqueo. Si veo que hacen eso, ya que sepan que ya los bloqueé. Porque son videos en los que están los jovencitos y casi todos ellos son jovencitos, en los que salen haciendo bromas, entre comillas, pero realmente están abusando de la gente a su alrededor, o sea, que los están golpeando, los asustan, salen encapotados como si se los fueran a asaltar a la mitad de la noche a una muchachita, y obvio que la muchachita le está dando el infarto a un señor anciano, cosas así. ¿Y por qué lo hacen? Por views, porque quieren ser famosos, y nada más es una broma. De hecho, recientemente a uno terminó en el hospital porque fingió que estaba agrediendo a alguien en su broma. Y obviamente la persona se asustó y hizo lo que tenía que hacer, o sea, se defendió y la persona terminó en el hospital y ahora están diciendo, no, era una broma. Digo, no, o sea, ahí es donde yo creo que se nota mucho que se están abusando de los demás para ser famosillos. Pero no solamente es en eso, en los jóvenes también, yo lo veo en la gente grande. Si te has dado cuenta, yo no sé si ustedes han visto acá cómo la comunidad hispana ha ido desarrollando, yo aún siento que le falta mucho. Pero hay personas que se proclaman líderes. Y en verdad... no me comiences. Sí. Y en verdad luego yo veo y digo, pues, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho para considerarte un líder? O sea, ¿a cuántas personas tú has impactado con tu trabajo? ¿A cuántas personas tú has ayudado a sobresalir? Porque a mí me da mucha pena en los medios sociales ver grupos de diferentes países que entre ellos no se llevan y dentro de su mismo país no, yo no me hablo con tal, no, si tú le invitas a esta persona yo no te hablo, y yo digo, ¿pero por qué? O sea, todos somos latinos, todos somos hispanos, y de verdad no vamos a crecer como comunidad si va a haber mucha discordia, o si va a haber alguien que se va a aprovechar de los demás, porque tú ahorita hablas de views, pero desde antes mucha gente que se llama líder quiere esa fama, quiere ¿verdad? Quiere sentirse importante, y luego llegamos los tres tal vez a algún evento y no nos pelan, pero luego llegan otros y le dan importancia, y tú dices, ¿pero por qué? Si todos deberíamos ser tratados con respeto, igual, y todos merecemos las mismas oportunidades. Hay un dicho en México muy famoso que dice, el que no es tranza no avanza, que está mal dicho, ¿no? Uy, horrible. Yo les quiero hacer una pregunta mientras yo lo contesto. Ay, perdón, te estamos cortando. Y nosotros con permiso, Omar. Están muy agresivas el día de hoy. Es que la próxima esconde el alcohol. No, es que Naya me inspira. Que sí, es que son temas que nos apasionan. Ok, ¿qué recuerdo? Hasta los coreamos. ¿Qué recuerdo yo me estoy haciendo la misma pregunta? ¿Qué recuerdo de mi formación? ¿Y tú qué recuerdas, Omar? ¿Qué recuerdo de mi formación educativa de mi familia y en la escuela? A ver. La primera es respetar a mis mayores. Siempre me enseñaron eso, que como lo que tú decías, llegaba a un señor, una señora y era respetar, o simplemente que saludarlos, buenos días, buenas noches, siempre era respetar a tus mayores, ¿no? El otro, ser atento con los demás. Siempre me enseñaron si alguien necesita ayuda, si alguien necesita de algo que tú puedes hacer por ellos, tratar de ayudarles a las viejitas, a los señores grandes, ayudarles con sus bolsas, todo eso. Siempre recuerdo mucho que mi mamá me decía, tienes que ser muy atento, sea amable, esa es la palabra. El respeto sobre todas las cosas hacia mi mamá, eso siempre me lo inculcaron de mis hermanas. Y que... Es como que en México, ¿no? Como que puedes tener la peor mamá del mundo, pero a la mamá no te metas con ella. A la mamá se le respeta. No tanto así como la peor, pero muchas veces sí es aunque como que... sí, no, porque no sé cómo te fue a ti. Ay, no. No. Es como que pues sí, tu mamá era todo, ¿no? Todo. Sobre todo en mi caso, que yo no tuve papá, pues mi mamá era la ahí sí, literal, era todo. Era todo.
Ah, qué gacho. Eso sí fue cruel. Cortamos este pedazo, por favor. No, déjalo para que sepan cómo es. Ok. La otra es ser una persona honesta. Ya ves, fui honesta. ¿Y la han cumplido a cabalidad ustedes? ¿Alguna vez han hecho algo que sea deshonesto? ¿De mentir? Sí. ¿De deshonesto, de traicionar a alguien? No. ¿Robar? ¿Y no? ¿No? Ni siquiera por curiosidad. Así que diga, me voy a robar el dulce de la tienda. No. Aquí se perdió la otra vez algo, Mónica. En No, el ¿de episodio. Y Mónica acá, bueno, es que me encontré el micrófono. Sí. No. Déjame pensar. Yo digo que sí, nomás por no Por no dejarlo, porque sí, de repente... porque en una de esas ya algo pasó y yo no me acuerdo. Uh-huh. Pero yo digo que a lo mejor, pero la verdad, deliberadamente hablando, no creo. Sí. Bueno, otra cosa también que en mi casa era como que... Ya después se me olvidó y me valió madre. Las groserías no eran tan toleradas en mi casa. En la mía tampoco. En la mía todavía no. ¿Todavía no? No. Vives con tu mamá, ¿verdad? No. No, pero cuando por teléfono que llega a escucharme... No, hombre, no es cierto. No, pero una vez creyeron, lo peor de todo es que creyeron que dije una palabra, no me acuerdo cuál me dijeron, una palabra que yo ni siquiera, o sea, nunca he usado. Pero porque de decir que no voy a decir que no digo majaderías, o sea, pásame enfrente del carro y vas a ver. Yo las digo en inglés, qué vergüenza. No, hombre, yo ya las digo en 3 idiomas, así que sáquense de ahí. No, pero te digo, pero una vez sí creyeron que dije una, y los dos, lo peor es que me encorito mi papá y mamá. ¿Qué estás diciendo? ¿Así te educamos? ¿Eso te enseñamos? Ya de grande. Y sí, o sea, te hablo del año pasado. Y luego mi mamá, que leías el diccionario para aprender a hablar bien. Entonces, ¿de dónde quedó tanto? Que yo, por eso digo que no digo nada, tampoco. Porque sí, o sea, en mi familia sí no les gusta. ¿Y a tu mamá y a tu papá no los escuchas decir malas palabras? No, mi mamá una vez llegó bien orgullosa porque una vez se lamentó una persona que o sea, se la atravesó y casi se llevaba un niño y llegó a presumirme, ¿qué? Y la señora me hizo enojar y le dije, ¿estás tarada o qué? Y yo, y así como que ternurita, está bien, ma, está bien, ya progresaste. Pero sí, esa es la palabrota de mi mamá. Oh, qué bárbara señora, ¿eh? Uf, qué nivel. Sí. Así la que otra, en mi casa no. aquí escribí yo mal. Obedecer las órdenes de tus superiores. Obedecer las órdenes de tus superiores. Antes éramos muy dados a que sabíamos que teníamos a superiores y los tenían maestros, de lo que fuera, jefes, coach de fútbol, exacto, de soccer. Sí. Y ahora a los niños les cuesta un chingo eso, a los adolescentes les cuesta un chingo. Yo a veces sí miro como que hay muchachitos que no me respetan, les vale madre, y yo ya soy un señor, oiga, quieran o no. No, te ven joven. Pues póngale que me ven joven, pero ellos quieren tratarte como ellos mismos. Hey, bro. Sí. ¿Cuál bro? O sea, yo no soy tu bro, o sea. Pero yo creo que eso es parte también, es que ese es el problema, el ser humano a veces lleva las cosas al límite extremo, yo me he dado cuenta. El hecho que tú le des confianza al joven a expresar su opinión, y eso a mí me decían mucho mis padres porque me dejaban expresar mi opinión, no quiere decir que tienes que faltar el respeto. Exacto. Entonces yo creo que a veces eso se pierde en las relaciones con los jóvenes. Sí respetamos tu punto de opinión, sí es bueno explicarte por qué suceden así las cosas o por qué son estas las consecuencias de tus acciones, pero no quiere decir que me vas a cuestionar todo lo que te digo. Entonces yo creo que a veces eso llevamos al extremo y eso lo veo ahora con mi hijo que es adolescente, ¿no? Que siempre le hemos dado opciones desde que era pequeño. Y pasemos al punto de usted para que nos hable un poquito más sobre su experiencia con adolescentes. Nosotros tenemos hijos, ¿qué mejor que usted? Tengo 2 gatos. Tengo a Nacho y no me hace caso el güey. No, yo digo que eso lo veo mucho en los jóvenes y todo depende de cómo vienen de casa. En eso sí tienen ustedes toda la razón. Yo lo veo en Cristo Rey, lo he visto en Le Monde, que teníamos estudiantes de pre-K hasta 8º grado. Todo depende de cómo es en casa. El niño o el joven se comporta en la escuela 50-50, si quieres decirlo así, ¿no? Como lo han educado en casa y también cómo se siente cómodo y cómo la escuela lo permita. Porque te das cuenta que hay escuelas donde tienen tantos estudiantes donde las reglas le valen. O sea, contar que el estudiante esté sentado y ha venido a la clase y el profesor pueda dar su clase, that's it, muévanse a la siguiente clase, ¿me entiendes? Entonces, con respecto a eso es lo que tú dices, el escuchar las órdenes, hay que ahora conversar con ellos, porque yo me he dado cuenta que a veces tienen mucho, pues, desafían a la autoridad. Y tú tienes, como dijo Ana, y a veces nos olvidamos de decirle a nuestros estudiantes o a los jóvenes cómo lo que les enseñas en la clase o en casa se transfiere a la vida real. Por ejemplo, muchas veces le hemos dicho a los estudiantes que si tú eres una persona de color, lamentablemente en Estados Unidos, y desafías a la autoridad, no va a terminar bien.
O sea, no puedes decirle al policía, ¿por qué me estás parando? O sea, no te puedes estar con actitud. ¿Qué le pasó? ¿Qué le está diciendo? Bueno, ni tampoco si eres latino. Por eso me refiero. No, o sea, sí, con que tú te seas más oscura. Sí. O tengas acento. O algo es diferente. Cosas que es diferente. Entonces yo digo que eso hay que explicarlo a los estudiantes. No te estamos diciendo que obedezca las órdenes por obedecer, pero sí te... Le está moviendo ahí. Ajá. Alguien quiere problemas. Exacto. No te creas. Yeah. No, sí. Y él me quiere distraer de mi punto. No, dígale. No. Así como ustedes me distrajeron en el mío. No, pero bueno, lo que quería decir nosotros es le creamos más efecto. Exacto. Lo que yo quiero decir al final es que es una combinación de la estructura que le damos en la escuela, de lo que damos en la casa, pero a la misma vez es que no hay que llevarlo al extremo. Eso también le digo mucho a mi hijo. No solamente porque te estoy diciendo que tienes libertad de opinión, que tienes libertad de expresarte, no quiere decir que me vas a desobedecer o cuestionar cada cosa que hago, ¿no? Y eso empieza desde pequeño, ¿no? Cuando te dicen, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces es de saber cómo manejar esas conversaciones, porque luego cuando son adolescentes ya ni le respetan nada. Y también saber diferenciar la gran diferencia que ya hemos dicho muchas veces aquí en el podcast de la libertad y libertinaje. Correcto. Son cosas muy diferentes. Y siento que los papás tienen, ya ven como esa típica idea de crecer, de decir, yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tuve. También crecen con la misma idea de, yo no quiero hacer con mis hijos lo que me hicieron a mí. Pero siento que se les olvida, papá, mamá, tú no estás tan mal, no trabajas, tienes hijos, tienes casa, o sea, lograste salir de tu país y ahora estás en otro país, estás saliendo adelante. ¿Qué significa? Que tus papás no hicieron tan mal trabajo. Sí. Algo hicieron bien porque tú estás bien. ¿Qué significa? No tengas miedo de pasarle las cosas buenas a tus hijos, porque hay muchas cosas buenas que mal papá y mal mamá pudiste haber tenido, pero les pasaste buenas cosas a tus hijos. ¿A qué voy con esto? Otra de mis experiencias con los niños eran niños que en la clase de al lado, o sea, era la mitad de la clase tenía un grado y la otra mitad del día, tenía otro grado. Ese mismo grupo, ibas a la clase de al lado donde estaba la otra maestra, niños gritando, desordenados, robándose cosas, que se les perdía el material, o sea, muchos problemas. Se comportaban diferentes. Exacto, y los papás grite la maestra. Llegaban a mi clase, esos mismos niños, educados, portándose bien, hablándome con respeto, hablándose entre ellos con respeto, el grupo más unido, porque yo no llegué gritándoles, yo no llegué imponiéndome autoridad, sino algo que a mí me enseñó mi papá es, eso mismo que tú decías de que respeta a tus mayores, a mi papá me lo enseñó a la inversa. No porque tú seas mayor que alguien significa que te tienen que respetar. Tú tienes que ganarte el respeto. Tienes que tratar con respeto a todos aquellos inferiores a ti. Y todos los que son mayores a ti te tienen que tratar con respeto. Y eso era algo muy importante. ¿Por qué? Porque ya el momento en que yo me vuelvo maestra, ¿quieres ir al baño, verdad? ¿No? ¿Sí, al baño? No. Ay, sí. Me estaba apretando mucho. Eso dicen todos, ya no quería escuchar mi dulce voz. No, pero ¿qué voy? Al estar hablando... ¿Quieres ir al baño? No, es que lo vi así como que estaba así, dije, no, ya. Y ahorita... O enfoquen la cámara para estos dos lados, así pero como no que, para el otro. Tapando así una pantalla. No, a lo que voy con esto es de que yo el modo en que educaba a los niños, o les enseñaba a los niños, es de que yo sabía que si ya sabía yo que tenían faltantes en casa, yo no podía ser un faltante más. Yo no podía llegar con agresión, yo no podía llegar con intimidación. ¿Por qué? Porque nada más los tenía 3 horas. Yo lo único que podía hacer era 3 horas de mi vida dárselas a ellos. Y yo quería que durante esas 3 horas ellos supieran que este ambiente, mientras estén bajo mi tutela, mientras estén conmigo, yo los voy a proteger. O sea, que se sientan seguros. Yo literal me convertí en la mamá de los pollitos. ¿Por qué? Porque había un problema, yo estaba ahí al frente. No. ¿Y qué pasó? Y llegaban otros maestros, no, que este niño, no lo reprendas. Dime qué pasó y yo voy y hablo con mi estudiante. No, es que se peleó con este otro estudiante. Dime qué pasó y yo hablo con mi estudiante. Él es mi responsabilidad. Si algo le va a pasar a él, a mí me va a pasar. Y en el momento en que los niños empezaron a hacer eso, yo tenía niños que eran muy problemáticos. O sea, que realmente tenían problemas con la autoridad de que no querían hacer caso. O sea, y hablo de pollitos bien lindos, chiquititos, o sea, con muy buen corazón. No, es que eran niños de primero, segundo y tercer año. O sea, eran pollitos, eran niños chiquititos. Y te digo, eran niños buenos, que cuando ya los llevas a conocer, eran niños de lindo corazón, de que realmente... Si veían un pajarito herido, lo curaban, ¿sabes? Como no eran maliciosos, simplemente tenían esos retos porque Pero no... Pero es que eso es algo también que lo que tú dices es hermoso, porque yo no creo que hay mal niño, no hay mal estudiante, simplemente... Bueno, sí hay niños que sí son medio... Pero yo creo que toman malas decisiones, ¿entiendes? Ese es el problema. Difícilmente un niño va a tener tanta maldad de cierto. Exacto, y a lo que voy con esto es de que el momento en que yo empezaba a decir, ok,
yo te tengo reglas estrictas, porque sí, yo era muy estricta en mi salón de clases, era de que esto no se puede estar jugando, este no es momento de jugar, este es momento de hacer esto. Pero ¿qué pasó? Eso les crea seguridad. Exacto. Yo de hecho tengo mis primos, que yo siempre he dicho que son como mis hermanitos, recientemente ya de grandes, uno de ellos se habló conmigo y me dijo, es que tú eres muy estricta. O sea, yo les decía que te ibas a vivir conmigo y ellos me dicen, no, porque eras muy estricta. Pero al mismo tiempo me dijeron, pero eso me hacía sentir que me querías. Hacía sentirme que estaba protegido, porque yo sabía que a pesar de que tú pasaba algo malo, si algo, porque hubo un tiempo en que ellos estuvieron en la escuela en Estados Unidos y yo estuve, yo fui la que firmó por ellos y todo eso. Estaban y ellos, como debajo de tu tutela. Ajá, yo quise hacerme, aunque era mi mamá la principal, yo quería hacerme cargo de ellos porque pues yo los veía como mis hermanitos. Entonces yo iba a las juntas, yo a todos, yo tenía que estar ahí y ellos sabían, ellos ya me dijeron después, es que yo sabía que si algo pasaba en la escuela, tú ibas a estar ahí. Pasara lo que pasara, aunque si yo hiciera algo malo, tú ibas a ver por mí. Es que siempre es bueno que los estudiantes sientan que alguien está al lado de ellos. Exacto. Entonces, a lo que voy con los papás es que siento que a veces cuando papás de adolescentes o de jóvenes, lo que tú mencionabas, de que quieren ser sus amigos, se les olvida que un niño a esa edad no necesitan un amigo, necesitan un protector. Y tu tarea principal como papá, mamá, o si no hay papá y mamá, hermano mayor, hermana mayor, o tío, o tía, quien sea que estés, si están bajo tu responsabilidad, necesitan un protector. Protégelos. Y protégelos con amor. No los protejas a que no quiero que nadie le hable feo. No. Protégelos sabiendo que a qué va a ser de ellos en un futuro. No pienses en ellos como el niño de 5 años ahorita. Piensen en el joven, en el adolescente o en el señor que va a entrar en una carrera en un futuro. ¿Por qué? Porque las cosas que le enseñes ahorita, el modo en el que lo eduques ahorita, se va a desarrollar en su futuro. Entonces, protégelo de la forma correcta, de decir, ok, te voy a enseñar de que no te pueden agredir físicamente, pero también tienes que aprender a agachar la cabeza cuando tú la regaste. Sí. Pero Omar, tú ya nos comentaste sobre los valores que te dieron en casa. ¿Y ahora cuál ves la diferencia entre esos valores y cómo ves ahora que tú te estás viviendo acá muchos años? ¿Ves que esos valores han cambiado? ¿Son iguales? ¿Cómo ves tú tu experiencia acá en Estados Unidos? Sí, yo pienso que sí, porque le digo, lo principal es que yo he visto que muchas veces los mismos papás sobreprotegen no dejan que otra persona tenga autoridad con ellos. Se sienten que ellos son los únicos que pueden tener autoridad ante sus hijos. Yo siempre he dicho, mientras no haya abuso de esa autoridad, está bien. O sea, tienen que tener otros líderes, otras personas que también les estén guiando en la escuela. No vas a estar tú como papá en la escuela. Entonces necesitan a alguien allá que los miren como líderes, personas de respeto, para que de esa manera. Pero hay papás que ya no, básicamente, si te dice algo, ráyale la madre o contéstale. Entonces igual. O me avisas qué te dijo. Sí, y luego van y se ponen como fieras y todo eso. Entonces miro que ahí es donde pues que le quitan autoridad a otras personas. Entonces ya no existe eso de literal hay niños que se suben a los carros y tú puedes ir como pasajero con invitado y no te saludan. No te dicen hola, buenas tardes o nada. O sea, y a veces hasta uno mismo, mi sobrino mismo, ¿no? Si tú volteas y le dices buenas tardes, aquí estoy, porque si no te saludan. Ajá. Y antes no, antes eran saluda, ya llegó alguien, ofrécele agua, todo ese tipo de cosas, y se perdieron esos valores tan bonitos. Yo nací con todos esos, inclusive el respeto, la educación a mi mamá, que mi mamá yo le he dicho, con una simple vista tú sabías que ya estabas haciendo mal y que tenías que comportarte. Sí. Entonces, todos. Sí se ha perdido. Hasta los tres nos pusimos chinitos de acordarnos de nuestras mamás. Y que tu mamá te miró. Ay. Y sí, hablamos en la casa. En ese aspecto sí hemos retrocedido mucho. Entonces, falta un poquito más de enseñarle a tus hijos que en todos lados debe haber una figura de autoridad y que siempre vamos a tener a alguien encima de nosotros. Hay mucha gente también que no le gusta que alguien nos ordene. O sea, es difícil como obedecer a tu superior, a tus patrones. Entonces, ahí se perdió un poquito esa educación sobre el respeto al prójimo, ¿no? Sí. Eso es cierto. En eso lo que tú dices es cierto. Y algo también que quiero recalcar fue que Anaya dijo eso de que tu papá dijo que te ganes el respeto. Yo creo que eso también va con que tienes que ganarte la confianza, ¿no? En una relación, porque definitivamente estar en la educación es establecer relaciones con tus estudiantes. Y la única manera de tener una relación positiva es tener esa estructura que tú dices, las reglas, el respeto, pero a la misma vez el estudiante tiene que ganarse tu confianza como tú ganarte la confianza del estudiante. Y también tener mucha humildad. Yo muchas veces le bromeo a los estudiantes en Cristo Rey de que yo puedo aprender de ellos y ellos no me creen. Yo le digo, por eso digo, bromear, pero es verdad, yo puedo aprender de ellos. Ellos son más jóvenes que yo, hay cosas diferentes que ellos saben. No exacto, entonces yo creo que eso también se ha perdido, ¿no? Mucho en la sociedad, que uno puede aprender de alguien más joven, de un niño,
O también uno puede aprender de alguien que tal vez no tiene una profesión. Y entonces yo creo que eso se pierde mucho, ¿no? Mucha gente cree que uno solo aprende de alguien superior a uno en tanto profesión, a puesto de trabajo, pero uno aprende de toda persona. O sea, por ejemplo, esos valores que tú tienes de tu familia, o sea, son invaluables. O sea, no se puede poner un valor específico porque yo creo que lo que han hecho contigo es darte esa base para que tú de ahí solo puedas crecer. Correcto. Exacto. Entonces yo creo que eso es algo que falta mucho en nuestras escuelas, es la participación de los padres, el establecer una estructura y ser más estrictos, pero a la misma vez entiendo, es muy difícil para las escuelas porque dependen de fondos estatales, de fondos federales y muchas de las cosas que se hacen en las escuelas vienen dictadas por ellos, pero a la misma vez creo que son los maestros que en sus propias aulas pueden generar el cambio. Si no, vean esa película Radical que no la he visto, de Eugenio Derbez. Sí, hay que verla. Hay que verla porque ahí te dicen cómo un maestro logró tanto cambio por pensar de manera diferente, ¿no? Bueno, chicas, ¿tienen algo más que decir? Que me acabo de encontrar a Nacho. ¿Y ese de dónde salió? Quiere hablar. A ver. Ya, fueron palabras de silencio. Oh, qué bárbaro. Dice que quería interpretar la canción del sonido del silencio. Vámonos. Ay. Bueno, yo creo que ya vimos bastante información, sobre todo ustedes dos, muchachos, hoy casi no hablé, porque me tenían ustedes, en serio, se apasionaron demasiado en este tema, pero me gusta, porque por eso creo que yo cuando le dije a las dos, cuando le dije, este es el tema, las dos se emocionaron. Sí. Y las dos también me dijo, genial, y usted también me dijo, me encanta ese tema. Sí. Entonces ya después lo tocaremos un poquito más a fondo, pero con esto terminamos el episodio del día de hoy para pasar a la dinámica. Y dile, Nachito, la dinámica de hoy es patrocinada por... No, por Supermercados Morelos y Casa Coahuila Furniture. Chun, chun, chun. Ok, vamos a empezar la dinámica. Aquí tenemos unas palabritas y por si yo voy a sacar una y se la voy a leer a usted, Mónica, y usted me va a decir qué significa esa palabra para usted. No definición, sino qué recuerdos me sí, trae. lo que signifique para usted esa palabra. Si Ok. alguna vez la escuchó en algo, y así viceversa, usted una a mí, yo una a Naya, y ya, así, perfecto. dos cada uno. A ver, ¿ok? Nacho, ¿qué significa para ti? Entonces, hoy voy a empezar yo con Mónica, con la invitada. le voy a Ok. decir. La palabra es amistad. Wow. Súper necesario para crecer como persona, para tener tu red de apoyo, pero yo creo que en la amistad hay que haber mucha honestidad y transparencia y lealtad. Muy difícil de conseguir, ¿no? O sea, hay pocas amistades. Yo no tengo muchos amigos, tendré muchos conocidos. Te voy a leer yo uno a ti. Yo te iba a dar el manazo. Espérate. Esta es casi lo mismo. Afecto. Oh. No, diferentes. Afecto, dices el diccionario. Afecto. No, Y ahorita voy a decir, ¿cómo se deletrea? A-F-E. Afecto, acción de afectar. No es cierto. Afecto es estima. No, ¿qué es? ¿Qué es para ti esa palabra? Sí, por eso. Calmado, gente. Suena como diccionario, pero no soy diccionario. Es estimar a alguien o algo, pero de una forma no tan profunda. Es más como tener afecto. ¿Cómo lo Te explico? aprecio, pero no te quiero. Sí, por ahí. Es como me afectas y por eso no tengo de otra. Algo Pero así. estás dando la definición, ¿no? ¿Qué significa esa palabra para ti? No, pues es lo que significa para mí. Ah, bueno. Sí, Ok. sí, o sea, tenerle Es que afecto como a alguien tú es como te quiero, o sea, te Ajá. tengo afecto, te tengo estima, pero no es como que me muero sin ti. Simplemente es como ok. que realmente te Ah, bueno, valoro pero es y que te hay pocas aprecio. personas por las que nos morimos. Nacho, No, chido. Sí, yo por Nacho sí. Ok. Ahora tú léenos dinos unas ¿me palabras. dio las cartas? Me dio las las palabras, ya cartas. decía yo. A ver, pásenme la palma. A ver, Nacho. Ay, tan bonito. Dice que huele a... Gracias, Ok. Mónica. Oh, Nacho. Ah, Ok, Nachito. ahí va. Mónica, Dime. cariño. Bueno, no te digo cariño, o sea, me refiero a que significa Mónica, cariño para ti. cariño, dice. Cariño, hoy. Hablando de afectar a la gente. Yo digo que el cariño es muy necesario, es vital en las relaciones humanas, el tener cariño, pero sobre todo en esas relaciones especiales, porque hemos dado la diferenciación de amistad y conocidos, ¿no? Entonces, pero igual se puede sentir cariño por los conocidos, yo siento mucho cariño por los estudiantes, pero yo digo que es vital, es un ingrediente para ayudar a esa relación que tienes con otra persona y para hacerla más estrecha. A ver, ¿no? Qué profundo. Ahora sí, vamos. Nacho, ¿qué es para ti? No digas, Omar, odio. ¿Odio? Sí, vámonos negativos. Sí, ¿Qué es para bueno, ti el Qué odio? difícil. un sentimiento muy
que yo creo que te tuvieron que haber hecho demasiado daño. O sea, a mí me tuvieron que haber hecho demasiado daño para odiar a alguien. Pero no, fíjate que gracias a Dios nunca he llegado a odiar a nadie. O sea, que para mí es un sentimiento que espero nunca llegar a sentir. Empiezo a medio odiar a Naya, que siempre me está haciendo bullying. Entonces tengo a Nacho y sé cómo usarlo. O primero Omar, vamos contigo y luego voy con Anaya. Empatía. Chale, ¿por qué no me quisieron dar esa palabra a mí, ¿Qué me están queriendo decir? Para mí la empatía es algo, es fácil para mí sentir empatía por las personas. O sea, normalmente es nomás de que, como decía yo ahorita, que me contestes un buenos días y ya literal siento empatía por esa persona. ¿Y si te puedes poner los zapatos de la otra persona? Porque esa es empatía. Puedes ponerte en el lugar. Sí, te estás dando la otra empatía. Sí. Ajá. Ok. Sí, o sea, no, sobre todo en mi familia me frustro mucho con cosas que les suceden a ellos. Ajá. Entonces sí suelo ponerme en los zapatos, no de cualquiera, sino que de personas más cercanas a mí. O sea que no tiene empatía por todos, gente. Ton. Tenemos un centro de mesa especial. Exacto. No gracias a Coahuila Furniture. No, no lo pueden encontrar en casa Coahuila Furniture, gente. Que si aflojan una buena lana. Uy, se acabó la empatía, Nacho. Sí. Anaya, inocencia. La inocencia. Algo que perdí. Bien, el capítulo número... No, es cierto. No, yo creo que la inocencia es el estado más puro en el que puedes existir. Y yo realmente no creo eso de que con la edad se pierde la inocencia, o la frase que estábamos diciendo de que perdiste la inocencia. No, realmente no, porque yo siento que en cada aspecto de tu vida puedes tener la inocencia. Sí. Y para mí la inocencia es hacer las cosas sin maldad, es hacer las cosas sin malicia, es hacer las cosas con amor, como la pureza de decir... Incluso esa clase de actos de lo que estábamos hablando, o de cualquier otro tipo. Ni siquiera lo puede decir, esa clase de actos. No, pero o sea, todo, o sea, ya me chivié, tápame. Esa clase de situaciones, o todo ahora tipo. Situación de tercer tipo. Encuentros del tercer nivel. Tipo, ya. Toda esa clase de cosas siento que lo puedes hacer con la inocencia, al hacerlo con amor, al hacerlo con la pureza de decir, no te veo con suciedad, no te veo con malicia, no quiero provocarte ningún daño, sino todo lo hago con todo lo mejor y los buenos sentimientos que tengo, con la esperanza de obtener lo mejor y lo más bonito, no solo para mí, sino para la otra persona. Las también. Buenas intenciones. Para mí eso es la inocencia. ¡Qué bárbara! ¡Qué inocente eres! Ok, pues bueno, muchachas, gracias por haber estado el día de hoy aquí, por aportar todas sus experiencias, toda su inocencia y toda su sabiduría. Eso me gusta más. ¿Algo más que quieran agregar antes de retirarnos? Que Nacho baila así. Mónica, gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias por la invitación y simplemente recordarles a todos, como siempre he dicho, compartan sus historias con otras personas. Yo creo que es hora de que cada uno escuche nuestras voces, porque alguien más se va a identificar con nosotros, alguien más va a aprender de nosotros, y sobre todo, si alguien quiere trabajar por la comunidad, realmente hacerlo desde su propia casa, desde su propio lugar. No tienen que tener una posición importante para ayudar al prójimo. Correcto. Bueno, pues ya saben, si les gustó este episodio, compártalo con quien más confianza le tenga. Nos vemos hasta la próxima y bye.